Imagina un pequeño país, casi una aldea conectada por fibra óptica. Ese era Estonia en 2007. Con apenas 1.3 millones de habitantes, Estonia era pionera en tecnología, voto electrónico, wifi gratis en casi cada esquina y el 90% de operaciones bancarias por internet. Todo parecía inmune a la guerra. Su infraestructura digital era el más inspirador modelo a seguir. Sin embargo, en la noche del 8 de mayo de 2007, algo cambió para siempre. Un solitario hacker amateur, motivado por la ira y la propaganda de un monumento soviético, desató la primera guerra digital de la historia. En pocos minutos logró tumbar el sistema de un estado entero. Lo que sucedió después resulta increíble. Estonia quedó casi aislada del mundo. La chispa del conflicto fue un viejo monumento. En Tallinn, capital de Estonia, se erigía un soldado de bronce que recordaba a los soldados soviéticos caídos en la Segunda Guerra Mundial. Para muchos estonios era símbolo de opresión, mientras que para los rusos representaba la victoria contra el fascismo. En abril de 2007, el gobierno estonio decidió mover la estatua a las afueras de la ciudad, un gesto que encendió la furia de la minoría rusa local y del propio Kremlin. Las tensiones desbordaron en las calles, estallaron protestas y enfrentamientos violentos entre manifestantes étnicos rusos y la policía estonia. La prensa mundial hablaba de una nueva crisis diplomática, pero mientras el país limpiaba ventanas rotas y barría la calle al día siguiente, en internet se gestaba un asedio mayor. Los disturbios acabaron, pero la lucha había mutado a un campo invisible, la red mundial. A miles de kilómetros de Tallinn, la noticia del soldado retirado incendiaba foros de internet en ruso. En aquellos chats clandestinos, un mensaje clave decidió el destino de Estonia. Un usuario anónimo que firmaba Victoris arrengaba a la multitud. ¿No estáis de acuerdo con la política de Estonia? Toma acción en internet. Junto con la fecha del 9 de mayo, el día de la victoria para Rusia, convocaba un ataque coordinado. Entre aficionados de la propaganda patriótica había mucho ruido, insultos, odio y un llamado a la venganza digital. Uno de los jóvenes fascinado por esa propaganda era Mikhail, un veinteañero ruso con más ambición que habilidad. Sentado en su cuarto oscuro, con pósters de videojuegos y militares en la pared, Mikhail decidió unirse. No era un hacker extraordinario, era un script kiddie, alguien sin conocimientos profundos, pero con sed de protagonismo. Bajo un programa de ataque de internet, leyó las instrucciones compartidas en el foro y preparó su ordenador para lo que vendría. Los atacantes planearon su ofensiva como un asalto militar. No se trataba de fuerza bruta con tanques, sino de bits. La estrategia combinaba tres frentes: tropas de tierra, los script kiddies, jóvenes entusiastas, mandaban oleadas de pings, pequeñas solicitudes a los servidores estonios, una y otra vez, con simples programas copiados de la web. Era el equivalente a un bombardeo terrestre de paquetes. La fuerza aérea, los botnets, redes enteras de ordenadores infectadas alrededor del mundo, controladas por los atacantes, se preparaban para soltar tormentas de datos. Miles de máquinas simultáneamente enviarían tráfico inútil como un diluvio digital. Y por otro lado estaban las fuerzas especiales, los hackers avanzados. Algunos atacantes más diestros planeaban infiltrarse en sitios claves estonios, cambiar contenidos o paralizar servicios puntuales. Comunicándose en chat privados, esperaban sus órdenes para el golpe final. Todo estaba listo para la medianoche del 9 de mayo. En ese día, Rusia celebraría su gran desfile militar, mientras en silencio, detrás de pantallas lejanas, se lanzó el ataque. El reloj marcó las 11 de la noche del 8 de mayo, medianoche en Moscú, cuando decenas de miles de computadoras comenzaron a disparar paquetes hacia Estonia. En cuestión de segundos, el tráfico de internet de aquel país se multiplicó por 200 veces. Desde Londres hasta Vietnam, PCs infectadas solicitaban acceso a páginas estonias. Mikhail hizo clic, su ping bombardeó al sitio del gobierno de Tallinn sin descanso. Sonaba el ultrasonido del módem y miraba con un hilo de miedo y emoción cómo los números de tráfico subían y subían en la pantalla. Al otro lado, en Tallinn, el caos fue instantáneo. Los servidores del parlamento, ministerios, bancos y periódicos online empezaron a saturarse. Cajeros automáticos no daban dinero. Sitios de noticias estonios caían una y otra vez y la gente veía impávida cómo las páginas web dejaban de cargar. Estonia, completamente digitalizada, empezó a sentir el frío terror de su vulnerabilidad. Como en un cuento de fantasía medieval, tiraron el puente levadizo de la red. Se desconectó del resto del mundo. Durante horas, el país quedó aislado. En Tallinn, montones de alarmas sonaban. Agentes de la CERT-E, el equipo de respuesta a emergencias cibernéticas, corrían contra el reloj para entender qué pasaba. Pero los números eran abrumadores. Millones de ataques por segundo. Aunque los servidores caían, Estonia no estaba indefensa. Los expertos informáticos del país, algunos llevados incluso desde Finlandia y Estados Unidos, comenzaron a rastrear los orígenes de los
paquetes. Filtraron direcciones IP sospechosas y pidieron a proveedores extranjeros que bloquearan el tráfico entrante desde esos puntos. Como una partida de ajedrez, movían una defensa que justo empezaba a funcionar. Conforme pasaban los minutos, lograron estabilizar algunas redes cortándolas del exterior. Era como si hubieran levantado murallas invisibles. De madrugada, la primera ola de ataques cedió un poco. El correo electrónico volvió a funcionar y los periódicos estonios lograron reabrir sus sitios en la tarde del 9 de mayo. Pero el gusto era amargo. Los bancos seguían con problemas, la gente estaba asustada y los rumores corrían. ¿Fueron terroristas rusos? ¿Culpables de guerra? El alivio duró poco. Durante días, algunas fuentes calculan más de 3 semanas de ataques continuos, Estonia sufrió oleadas de nuevos asaltos informáticos. Cada madrugada, cuando los rusos celebraban su victoria militar, caía otra lluvia de paquetes. Los botnets atacaban una y otra vez. Cualquier respiro momentáneo se veía seguido por un nuevo bombardeo. Servidores especializados caían, páginas de noticias volvían a cerrarse y hasta la página del partido del gobierno fue alterada con propagandas políticas falsas. Mikhail, encantado, veía cómo su mensaje en los foros proponía insistentemente otra acción masiva, pero en Tallinn la situación era de guerra total. Banca por internet deshabilitada, noticias bloqueadas, comunicaciones restringidas, incluso se sospechó de la participación del Kremlin. Varios ataques parecían originarse en IPs rusas, hasta una dentro de la propia presidencia rusa. Sin embargo, eso no probaba nada. Los expertos sabían que esas máquinas estaban infectadas como tantas otras en el mundo. En medio de la crisis, Estonia pidió ayuda internacional. Otros países enviaron expertos para reforzar la red. Las defensas estonias aprendían con cada ola, adoptando sistemas de respaldo, pusieron más filtros y fortalecieron contramedidas. Mientras tanto, Mikhail se reía con los suyos. Cerramos la red entera de Estonia, fantaseaban. No sabían que acababan de escribir una página de la historia. Con el tiempo, Estonia atrapó a algunos adolescentes rusos locales implicados y un chico de origen ruso-estonio fue juzgado, pero nunca se pudo señalar a un general cibernético. El nombre de Mikhail jamás salió en los periódicos. Los gobiernos echaron la culpa unos a otros. Rusia lo negó todo, diciendo que eran hackers sueltos, y la Unión Europea y la OTAN lo vieron como una señal de alerta. Las investigaciones no consiguieron pruebas concluyentes. Este episodio reveló algo crucial. En internet el anonimato lo cambia todo. Nadie vio el rostro del hacker que derribó un país. Lo que sí quedó claro fue el efecto dominó. La ciberdefensa se convirtió en prioridad. Al año siguiente, la OTAN estableció un centro de ciberdefensa en Tallinn. Estonia invirtió millones en seguridad digital. Para el resto del mundo, el 2007 fue la primera vez que se vivió una guerra sin soldados, con aviones invisibles. Aunque nunca sabremos dónde termina la fantasía y dónde empezó la realidad, la historia real es esta. Un adolescente con conexión a internet logró paralizar bancos, periódicos y servicios del gobierno de toda una nación. Por primera vez, un conflicto armado se libró en redes, cables y satélites. Mikhail, o quien sea el verdadero hacker de Estonia, cambió la mentalidad global. Nadie volvió a ignorar el peligro del ciberespacio. Hoy, cada vez que tomas dinero del cajero o botas en línea, recuerda aquel ataque en 2007. Este primer ciberataque masivo demostró que un solo individuo, armado con un odio encendido y unas líneas de código, puede desafiar a todo un estado. Y nos dejó claro algo más. En el mundo digital somos tan fuertes como nuestra seguridad. Si te ha gustado el vídeo, agradecería que dejaras un like y te suscribieras. Así me ayudas a seguir trayendo contenido como este. Nos vemos la semana que viene.